Bienvenido a tu podcast del canal. Sanación energética y espiritual. El programa que te llevará al siguiente nivel de conciencia. Cuéntame de la terapia LNT, ¿en qué consiste? Pues mira, Vic, la terapia LNT es una terapia que se basa en la energía, se basa en el tema cuántico, que nosotros tenemos, como sabes, pues un cuerpo energético y un cuerpo espiritual. Y entonces la terapia LNT lo que busca es liberar todas las tensiones y excesos de energía que están en esos cuerpos espiritual y energético que hacen que tu cuerpo físico se vaya pues deformando y vaya teniendo situaciones físicas que se representan o conocemos como enfermedades o alguna otra situación que pudiera ser no solo física sino también tema pues como cuestiones mentales o cuestiones de depresión o cuestiones de poca abundancia. Entonces es eso, la terapia LNT es una terapia que te ayuda a sanarte a través de la conexión con la fuente y la liberación de estas energías para que regrese tu cuerpo al estado equilibrado que es como debiera de ser en un origen. ¿Y practican la meditación en la terapia LNT? Mira, la meditación no se practica tal cual. Más bien los estados de conciencia a los que llegas para conectarte con la fuente son estados profundos que nos reconocemos y podemos pues, crear y cambiar muchas cosas, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, más que meditar es llegar a esos estados profundos de... Es un estado alterado de conciencia. Exactamente, un estado alterado de conciencia, así es. ¿Y cómo es la conexión con la fuente? Pues mira, la conexión con la fuente se da de manera natural en las personas que hoy día nosotros ya estamos, los como 7000 en el mundo que estamos capacitados y que nos capacitamos en esto. Cuando nos capacitaron, nos enseñaron a conectarnos, nos dieron esa frecuencia con la cual tú te conectas con la fuente y lo reconoces a través puede ser a través de movimientos en tu cuerpo. En mi caso específico, cuando yo me conecto con la fuente, cierro los ojos para hacerme autosanación, por ejemplo, y las pupilas de los ojos se me mueven muy rápidamente. Entonces, son movimientos involuntarios que hace el subconsciente y yo así reconozco que estoy conectado con la fuente porque eso fue lo que sentí cuando me enseñaron a conectarme. Y yo lo utilizo o lo hago para conectarme con la fuente y entonces yo soy un receptor y pongo a la fuente en contacto con la persona a la que le hago una terapia de sanación. Es decir, yo soy simple y sencillamente pues, un mensajero, podríamos decirlo así. La fuente es en realidad la que se pone en contacto con la persona que está o que quiere sanar en ese momento. Y fíjate que esto que preguntas es interesante porque yo siempre me he preguntado y hay gente que me pregunta, oye, pues es que si me quedo pues un rato meditando o a lo mejor me quiero conectar directamente con la fuente sin venir contigo, ¿por qué tú sí te conectas con la fuente, no? Entonces ahí hay dos situaciones. La primera es pues a nosotros, alguien que ha hecho este tipo de conexiones por 30 años que es Philip Swiderski, que este es el método, y lo ha canalizado, nos enseñó a hacerlo. Pero en general yo creo que cualquier persona podría hacerlo, sin embargo creo que si no practicas la meditación o si no haces este tipo de cosas donde vayas hacia adentro de ti, pues va a ser muy difícil. Y en general vemos que como personas que tenemos muchas actividades día a día, a veces no tenemos ni 5 minutos para quedarnos no solo quietos del cuerpo, sino más de la mente. Y hay personas precisamente que dicen es que yo no sé meditar, es que a mí se me hace difícil meditar y en realidad pues yo creo que a mí se me hace como muy, muy curioso que no tengamos ni 5 minutos al despertar y 5 minutos al dormirnos para poder meditar y llegar a esos estados alterados de la conciencia de los que tú hablas y que en otros cursos que he tomado pues vemos que son los que tienen mayor creatividad y es donde podemos encontrar
la mayor cantidad de respuestas a las cuestiones de más valor en la vida, que es así como yo lo veo. ¿Los ejercicios son igual para todos o cada quien puede desarrollar una técnica personal para conectarse con la fuente? Sí, son para todos de una misma manera. Me refiero a los que damos terapia. Tenemos un protocolo en el cual cuando hacemos terapia siempre tenemos que empezar haciendo sanación 3D a través de las manos. Esa es la primera parte de la terapia, donde nos ubicamos o nos enfocamos en donde la persona tenga un dolor ubicado. Supongamos que tú tienes un problema en el estómago o en una rodilla. En esa primera etapa de la sanación lo que hacemos es precisamente poner nuestras manos en varias posiciones para que a través de la energía la fuente esté sanando esa parte física. Esa es la primera parte y se enfoca en esa parte física. Antes de esto que te comento, también tuvimos que haber hecho un deslizamiento sobre la columna vertebral. Esto para equilibrar la batería del cuerpo físico y de nuestros cuerpos sutiles. La siguiente parte es una parte donde ya a distancia nos colocamos y a través de nuestra energía se conecta con la energía del paciente que sigue estando con los ojos cerrados, y entonces vamos nosotros deslizando nuestras manos por todo nuestro cuerpo, y por imitación la energía tuya que estás pues al frente, vas teniendo movimientos. Cuando yo voy pasando mis manos sobre mi propio cuerpo, vas teniendo movimientos liberadores, y entonces hay personas que empiezan a moverse, que se van al piso, que empiezan a mover las manos, la cabeza, en fin, son los movimientos de liberación. Y esa es la segunda parte de una terapia de sanación, es el protocolo. Y la última parte de esa terapia de sanación, pedimos porque se ha sanado el problema con el que llegaste, y también que se ha sanado tu cuerpo físico, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo energético, y también que sean sanadas o suturadas las fugas energéticas que pudieras haber tenido, accidentes, con operaciones, con cualquier trauma que hayas tenido en el tema físico, donde normalmente también en esa parte energética o espiritual pues se hace una fisura, y que normalmente en el médico pues te suturan la parte física o la de la piel, pero en esa parte energética sigue quedando ese hueco, y si no lo suturas, pues por ahí pueden entrar algunas cuestiones que no quisieras. Entonces este es el protocolo de una terapia que todos los terapeutas en LNT tenemos que seguir tal cual. Puede ser en sitio, esto que les acabo de comentar, así sería una terapia con una persona en físico, ¿no? Pero la ventaja de esta terapia también es que se puede hacer a distancia. No estamos hablando de una videoconferencia, estamos hablando de hacer una terapia solo con una fotografía o con el nombre de la persona, porque al final es una huella energética, y lo que hacemos es la solicitud por la sanación del problema que esté teniendo esa persona a distancia. Y esa persona en ese momento pues puede estar en un lugar tranquilo, puede estar con sus ojos cerrados. No tenemos que estarnos viendo por ninguna llamada, solo ponernos de acuerdo en el horario para que estemos sincronizados en las actividades. Y esa persona puede estar teniendo síntomas, puede estarse moviendo, puede estar teniendo calor, puede estar teniendo frío. Entonces a distancia la fuente sigue actuando. Entonces esto es una buena ventaja, porque no importa dónde estés o si no te puedes trasladar, puedes tener acceso a esta terapia específicamente. Dentro de la práctica del LNT, ¿conciben y estudian los diferentes cuerpos sutiles del organismo? O sea, cuerpo físico, mental, emocional, energético, etc. Sí, en eso se basa, no tanto que los estudiemos, pero sí está basado, y es desde luego el trabajo diario de la LNT, el saber que estamos formados por esos cuerpos, y que esos cuerpos o campos que están alrededor de nosotros es como las matruscas, ¿no? Que tenemos un cuerpo y hay varias capas alrededor. Esas capas son como los moldes también en un pastel, donde
Si esas capas se deforman por diferentes cuestiones que te hayan pasado en la vida, o incluso de tus ancestros o de tus abuelos, se deforman esas capas y entonces pues tu cuerpo físico, que es el pastel, desde luego que se va a deformar o va a tener una forma distinta a la que debes de tener. Entonces, esta terapia lo que concibe es que en esas capas que se deformaron quedó energía atrapada, quedaron unos círculos de energía atrapados en las fronteras con esas capas, y aunque tú trabajes mucho en la parte física o acudas a un doctor, que es lo que normalmente hacemos y que está bien de manera inicial, ¿no? Lo que va a suceder es que si no trabajas desde el origen, que es lo que hace la LNT, la fuente va directamente al origen a tratar de liberar esa energía que está en esas capas y en esas fronteras. Y entonces si tú no haces esto, pues vas a sanar del cuerpo físico por algún tiempo, y como tu molde sigue estando deforme o sigue estando esa energía atrapada, vas a regresar nuevamente a esa condición física la cual pues no quieres tener. Entonces la fuente desde luego se basa en esos cuerpos que tenemos, y se basa en que la fuente te motiva a que tú, a través de movimientos de tu cuerpo, a través de expresiones que puedas tú tener, vas liberando esa energía que está en esos moldes atrapada, de tal manera que esos moldes regresan a su forma original y tu cuerpo regresa también a esa forma original, y eso es lo que llamamos entonces la sanación. En ese momento es la sanación. Hay quien pregunta, oye, pero si me fracturé una pierna, ¿me ayuda la LNT? Bueno, en ese caso necesitas una ayuda física de inmediato para sanar esa fractura, eso es así. Sin embargo, eso que te sucedió en la parte física puede ser también, o tuvo el origen en otra cuestión energética, y es en la que la fuente se enfoca, en la parte energética y en la parte espiritual, para poder sanarte específicamente en ese sentido. Entonces sí se basa en estos campos sutiles, son la base de esto, y es donde la fuente trabaja. Algo que es importante decir: esta terapia no se basa en hacer ninguna interpretación. No te puedo yo decir por qué estás enfermo del estómago o por qué te duele un hombro. Yo lo único que hago es ponerte en contacto con la fuente, y la fuente va al origen de ese desorden, lo sana, y entonces tú lo irás sanando. No es de un día para otro, no es magia, no es esto es un proceso terapéutico definitivamente, y así como te enfermaste de manera paulatina, de esa misma forma vas sanando a través de la fuente. Después de una terapia vas regresando por donde viniste a este camino de enfermedad o de una situación, y regresas al estado saludable, pero vas pasando por estas etapas, por lo cual pudieras tener algunos síntomas de enfermedad que nos dirían que ya estás en ese proceso de sanación a través de la fuente específica. O sea, una limpieza o depuración energética y física. Es correcto, la fuente te obliga de cierta manera a que hagas los movimientos para hacer esa liberación de energía, y eso te conduce por un camino de depuración, como bien dices, de depuración, para que vayas liberando. Oye, pero platícame más de la fuente. ¿Qué o quién es la fuente? La fuente es quien tú quieras que sea. Nosotros la fuente la concebimos, en mi caso yo la concibo como el universo. Hay quien la puede concebir como Dios, como la energía, como en fin. Sería difícil decir quién es específicamente, pero lo que sí te puedo decir es que podemos decir que la fuente es pues el origen de lo que somos, es la que nos puede regresar a ese estado equilibrado si la dejamos llegar a nosotros y la dejamos trabajar. La verdad es que hay muchas personas que dicen que cuando toman terapias, o las personas que nos hemos formado, hay quienes dicen: yo antes sabía y pensaba que la energía existía, pero hoy día ya la sentí. Es decir, ya pasó de un tema teórico, o de que la gente diga hay energía o tengo una capa energética, a sentir
que algo está sucediendo en mí, porque hay personas, por ejemplo, que cuando están en sanación no tienen movimientos pues muy visibles, sin embargo los órganos internos se les están moviendo. Las personas que son muy expresivas, he visto personas que cantan, que bailan, desde luego con los ojos cerrados y dentro de la sanación, que mueven las manos. Te puedo decir que hay personas, por ejemplo, que tienen temas o enfermos de cáncer. A mí no me ha tocado, pero los maestros nos comentaban que las personas que tienen cáncer normalmente se pegan al piso, se acuestan en el piso y se quedan pegados como si tuvieran un imán y no los puedes despegar. Están 2 o 3 horas en esta posición porque la fuente, a través de la madre tierra, los está sanando esta parte que tienen de enfermedad. Y no quiere decir que esas personas no tengan que ir a terapia o hacer sus quimios que sabemos que se tienen que hacer. Lo que quiere decir es que a través de esto tienen una curación más rápida, se hace pues una doble potencia entre la parte física y la parte energética, y normalmente sanan mucho más rápido y sin tantos problemas secundarios como es cuando solo vas a este tipo de tratamientos. Entonces la fuente pudiera ser lo que tú quieras que sea, pero que te dé esa seguridad de que te vas a sanar, que solo es el inicio de una sanación que en realidad estás haciendo tú, pero te estamos ayudando yo como un transmisor de la fuente, poniéndote en contacto con ella, porque en realidad yo no te estoy sanando, pero en este caso yo solamente te pongo en contacto para que la fuente te dé los elementos para que empieces a través de este tipo de movimientos a liberar esas energías en esos campos, y entonces tu parte física regrese a su estado original o traiga alegría para ti. Depende de lo que tú quieras trabajar. Hay personas que llegan diciendo pues tengo un tema físico, un cáncer, una gastritis, no sé, pero hay personas que dicen oye, me caí. Por ejemplo, hay una persona que dice me caí arreglando el internet de mi casa y quedó clavado del brazo en el portón, en los picos de protección del portón, y entonces zafó el hombro, no se lo fracturó pero se lo zafó, y entonces pues fue llevada al hospital, en fin, no se lo fracturó pero pues se lo desgarró, y le hice terapia, y él también hizo terapias físicas desde luego, pero las personas que dan las terapias físicas le comentaron oye, pues es muy rápida tu recuperación, estás avanzando muy rápido, es increíble que ya tengas mucha fuerza, pero después de la terapia él y yo sabemos que es porque lo trabajó también desde la parte energética. Ese shock que significó una rotura de algo en la parte física, pues también tuvo un significado en la parte energética, lo cual la fuente lo sanó, y entonces él ahora físicamente, a través de estas terapias físicas, puede quedar más rápido, sano, y poder usar su brazo nuevamente en eso. ¿Utilizan o de qué manera interviene el poder de la mente en la práctica del LNT? Pues mira, el poder de la mente, yo te podría decir que no se usa tanto en la LNT, porque se trata más de un tema en el cual solamente sientes y a través de eso se va liberando. Desde mi punto de vista, el tema de la mente es muy importante en muchas cosas en la vida, porque por ejemplo en la parte de física cuántica te dicen pues en realidad la mente y la forma que le das a tus pensamientos modifica toda tu parte energética, ¿no? Modifica eso, y esa parte modifica tu realidad. Entonces yo sí soy convencido de que el tema de la mente es algo muy grande, muy poderoso, pero en este caso, en esta terapia se trata de simple y sencillamente sentir, y te voy a decir por qué. Porque si nosotros pusiéramos a la mente a trabajar, probablemente buscaríamos una razón o buscaríamos darle algún significado a lo que está sucediendo. Por ejemplo, el hecho de que te conectes con la fuente y se te empiecen a mover los brazos por medio del sistema parasimpático sin que tú los estés moviendo, pues es un tema pues obviamente automático, y tú no estás pensando voy a mover el brazo o no lo voy a mover, solo se te está moviendo el brazo. Entonces yo te diría que aquí más bien la mente o lo que hacemos con la mente es dejarla quieta, y en eso la usamos. Es decir, ahorita la mente no va a actuar, lo que va a actuar es
el sentir y el recibir a la fuente y el hacer esa sanación en ese momento, pero pues no interviene tal cual, así como pudiéramos decirlo, como en otras disciplinas, en donde yo creo que sí tienen pues una relevancia mayor en ese sentido. No depende la sanación del nivel mental o la intención que ponga la persona. Basta con manifestar su intención de sanarse y dejar que la fuente actúe. Cuando las personas no creen y solo van porque alguien las llevó, lo que sea, incluso así sanan. Desde luego es interesante porque hay una doctora, bueno, una compañera que dice, pues yo recibí una persona que tenía muchos meses enferma y entonces le hice una sanación y él lo que decía es, qué casualidad que en este mes ya me sané, ¿no? O ya se me quitó esa cuestión. Esa persona desde luego no cree desde luego ni en temas energéticos, ni mucho menos, fue porque alguien la llevó en ese sentido, pero aún así sanó y desde luego se lo atribuyó a la casualidad. Fue casualidad que en este mes yo fui, me atendió esta persona y me curé. Furioso. Sin embargo, déjame te digo que es interesante esto que comentas, porque incluso pudiera ser que estos movimientos se den aunque a veces no estés en terapia. Y esto es bien interesante y déjame te lo cuento como lo que dice el maestro y lo que a mí me sucedió en el avión, que incluso tengo por ahí un video de cuando yo regresaba de ese curso en Cancún, fue mi certificación. El maestro nos decía que él, cuando era osteópata, que es una persona francesa, vive en España me parece, cuando él daba consulta, él empezó a hacer esto porque las personas llegaban a su consultorio, se sentaban y él empezaba a anotar sus datos en hojas en ese momento, cómo te llamas, dónde vives, y las personas empezaban a moverse. No había empezado todavía la terapia, y las personas empezaban a mover un pie, un brazo, una mano, y entonces él pues quitaba la vista de su hoja y volteaba a las personas como, pues ¿qué te está pasando, no? Entonces ya las personas como que se dejaban de mover, otra vez volteaba su hoja y se empezaban a mover nuevamente. Entonces él empezó a pensar en por qué está sucediendo esto, ¿no? Y empezó a observar que las personas se movían y entonces empezaban a sanar, pero se movían solamente estando en su presencia, sin necesidad de haber empezado una terapia, una práctica, simple y sencillamente, pues la fuente empezaba como, sabía que tenían algún problema y empezaban a moverse y ellos ni siquiera sabían todavía de esa terapia. Ahí, si te fijas, ni siquiera hay una intención, ni siquiera las personas saben, ¿no? Y se están moviendo en ese momento, hay movimientos de liberación. Eso es lo que veíamos en ese sentido. Ahora, cuando yo regresaba de la terapia en Cancún, pues en el vuelo, yo venía sentado en un asiento pegado a la ventanilla, pues de pronto así como que sentí que pateaban el asiento, ¿no? Pues yo me asomo, volteo y era un chavo, un señor, y venía pues como dormido, pero venía haciendo como movimientos. Entonces, pues yo así como de, pues qué raro, ¿no? O sea, normalmente pues, si vienes el avión, sí te mueves un pie o el brazo, te estiras, pero estaba con los ojos cerrados y hacía movimientos del hombro y cosas así, pues como bruscas, ¿no? Como si tú lo vieras, podría ser como, pues le está dando un tic o tiene un tema en el cerebro y pues se está moviendo muy bruscamente, que es diferente a cuando solo te mueves para estirarte, que vienes en el avión. Sin embargo, yo la verdad es que no lo sé y ni le iba a preguntar, oye, ¿estás enfermo de algo? Simple y sencillamente es un tema como que te pones a pensar de, híjole, pues será porque ahorita vengo con toda la energía y la fuente reconoce que él trae algún problema y sin que él lo pida ni lo quiera, pues se está moviendo y lo está sanando. La verdad es que yo de pronto decía, no, pues sería demasiado pretencioso, ¿no? De mi parte, pero no sé, porque la fuente es la que te lleva, es la que nos llevó a esos cursos, es la que llevó a este maestro a poder desarrollar todo esto y es la que nos lleva por un camino y nos trae a los pacientes para poderles ayudar. Pero dije, bueno, pues en realidad si fue así y la fuente le estaba ayudando a esta persona porque tenía algún problema, está bien, ¿no? Si fue el conducto está bien, y si no fue así y eran movimientos que él solo estaba haciendo porque pues así se mueve, pues tampoco, o sea, no me afecte nada.
simple y sencillamente si fue, qué bueno, pero si fue raro, pues el objetivo de esto es, si la fuente a través de ti se pone a sanar a esas personas, incluso aunque no te hayan ido a preguntar o a pedir algo, está bien, porque ese es el objetivo, la sanación de las personas. He visto entrevistas con el hijo de Philip Swiderski, que se llama Romain Swiderski, en donde los entrevistadores pues le preguntan cosas y luego le dicen, oye, pues es que se me está moviendo todo, ¿no? Pero obviamente Romain tiene mucho tiempo con esto y pues la energía muy alta, y hasta los entrevistadores pues dicen, es que se me mueve el cuerpo, porque es una de las cosas que hace tu cuerpo moverse para poder liberar estas energías que están haciendo que tengas algún desequilibrio específicamente. Que bloquean el flujo. Exacto, que te bloquean el flujo de energía y que estás, que se manifiesta en tu cuerpo con un dolor de rodilla, con el estómago, con el hombro, te duele la cabeza, por ejemplo, con dolores de cabeza, dolores en la quijada, en fin, todo esto y sí, pero así se manifiesta. Entonces, más que la mente es el recibir y estar atento a recibirlo. Sin embargo, insisto, aunque no lo estés buscando y no lo pidas, y no sea tu intención, si la fuente así lo decide, puede ser. Ahora te voy a platicar también, hay casos en los que la fuente dice, a esta persona no le puedes dar sanación. Eso está interesante, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues mira, depende. A veces no lo sabes, a veces no sabes de qué depende. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos, otra de las cosas en las que nos formamos es en la radiestesia con el péndulo, un péndulo egipcio, y a través de este péndulo lo que hacemos es preguntar si le podemos dar tratamiento o no a alguien que pudiera estar en una situación pues ya muy grave, por ejemplo, y que no puede decidir tener terapia. Específicamente lo que sucede en ese caso es, preguntamos a la fuente si podemos darle terapia a esa persona o no, y la fuente nos dice si podemos o no podemos dársela. Cuando nos dice que no podemos, pues en realidad no sabemos por qué, pero pudiera ser que sea una persona que puede ser que ya esté próxima tal vez a irse, que su historia sea ya terminar su vida en este plano, o pudiera ser otra cuestión adicional. La verdad es que no lo sé de tal cual, porque hay personas que han estado ya o están muy cerca de irse, y sí les ayuda la fuente, pero les ayuda en el sentido de poderles dar una tranquilidad para poderse ir muy bien, poderse ir tranquilos, sin miedo, poderse ir con una claridad mental de que ya terminaron pues, lo que tenían que hacer en este plano, ¿no? Descansar en paz. Pues descansar, y sobre todo irse con una conciencia de que hicieron o tal vez no hicieron lo que tenían que hacer, pero de que están por irse, y que lo mejor es irse pues en paz, no solo para esas personas, sino también para los que se quedan. Sin pendientes, liberando deudas kármicas. Exactamente. Sí, liberando cualquier cuestión que pudiera dejarles como una carga a las personas, que es lo que a veces decimos hablando de la muerte, ¿no? De pues los que se van o ya se fueron, pues realmente ya no están y no pueden sentir al menos nada de lo que sentimos aquí, pero en realidad los que sentimos somos los que nos quedamos, ¿no? Entonces es importante. El mismo maestro decía, cuando mi mamá estaba por morir, yo traté de darle sanación, pero la fuente me dijo, le voy a ayudar, pero ya para que se vaya a gusto y contenta y feliz, y cuando estés en el féretro pues tengas una cara de satisfacción y de qué felicidad, porque ya regresé a la casa, ya regresé al origen, y no de qué miedo, no sé a dónde voy a ir, no me quiero ir, no los quiero dejar, no quiero dejar a mis hijos, a mis perros, a mi casa, o sea, sino que digas, ya me toca irme, ustedes sigan viviendo la vida como la deben de vivir, bien, disfrútenla, yo me voy con lo que hice y no hice, pero ya me tengo que ir y me voy bien. ¿Sientes cuando te conectas con la fuente? Sí siento, aunque te voy a decir algo, y esa es una pregunta interesante. Les decía hace rato que yo siento porque se me empiezan a mover mucho las pupilas muy rápidamente. Entonces ahí, yo cuando cierro los ojos me conecto con la fuente, y eso es para hacerme autosanación. El proceso de ser terapeuta, después de los 4 días de formación teórica y práctica con los maestros,
tuve que hacer, o todos tuvimos que hacer de manera ya independiente, 30 días de sanación para cada uno de nosotros. O sea, es decir, tuve que llegar y 30 días hacer por 1 hora conexión con la fuente y autosanación, lo cual quiere decir que cerraba los ojos y me conectaba, se me empezaban a mover y después empezaba a tener movimientos de liberación, pues, en la cabeza, en el cuello, en los brazos, es decir, 1 hora de este tipo de cuestiones. Era fuerte al inicio y cada vez fue siendo menor, pero yo creo que pues tenía que liberar o sanar de muchos temas. Déjenme decirles que yo soy una persona que antes era asiduo al gimnasio por las mañanas, y cuando empecé a hacer esto y la sanación, me gastaba toda mi energía en esto. No me daban ganas de ir a hacer ejercicio porque 1 hora de sanación era movimientos energéticos que creo que son más desgastantes que cuando vas a hacer temas físicos. La energía creo que te requiere más. Entonces yo hacía 1 hora de sanación en ese sentido. Entonces te puedo decir que sí siento, pero todo esto te lo comentaba porque después dejé de hacer autosanación tan continua. Y si de pronto empiezas a tener otra vez un poco el ritmo de vida que tenías, donde vuelves a trabajar, vuelves a ir al gimnasio, a no tener tiempo tal vez para meditar y estar contigo, y sí sentí como que ya no me conectaba tan fácil, o como que ya no lo sentía tanto. Es decir, sí creo que esa conexión con la fuente se hace más fuerte cuando sigues, pues en este caso, haciendo terapias a la gente, a las personas, sigues haciendo la labor para la cual pues puede ser que te haya elegido la fuente, si lo queremos ver así. O sea, mientras más la practicas, tu conexión se fortalece. Es correcto, exactamente. Mientras más la practicas se fortalece, mientras menos. Yo sí sentí como que ya ni se me movían los ojos, y yo sí pensé, pues, ¿qué está sucediendo? Y tuve que regresar nuevamente a hacer cosas como las que hacía cuando había tomado ese curso. Es decir, dejé de ir al gimnasio otra vez, empecé a caminar más en el parque para estar cerca de la naturaleza, de los árboles, para ir pensando un poco, meditando, en lugar de estar haciendo fuerza, ¿no? Por ejemplo, en un gimnasio y con mucha gente ahí, cuyos objetivos tal vez sean diferentes. En fin, esto lo fui haciendo y sentí que me volví a conectar otra vez. Pero sí es cierto esto que te comento, por lo mismo que comenté hace rato, que por ejemplo estas personas, los creadores de esto y que se dedican a esto y que tienen una conexión muy fuerte, incluso hacen que la gente, solamente con entrevistarlos, empiece a tener movimientos sin necesidad de que estén en una sesión de terapia, simple y sencillamente por estar hablando con esa persona. Y ahí ya están sanando. Ahí están sanando o haciendo algunos movimientos de sanación, es correcto. Ahí su cuerpo ya les está diciendo, oye, pues traes un tema aquí, que incluso pudiera ser que la persona ni siquiera lo haya detectado, porque acuérdate que muchas veces el proceso de una enfermedad o de un desequilibrio lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo, no es, hoy estoy sano y mañana tengo diabetes. Es, hoy estoy sano, hago muchos años algo que no debo de hacer, y luego pues me surge pues esta situación en el cuerpo, como avisándome todo lo que no he hecho bien, ¿no? Que recordemos que las enfermedades en realidad son mensajeros, son avisos de que algo no hemos estado haciendo bien, y el cuerpo pues no tiene otra forma de decírnoslo. Entonces es el paso a la sanación. Así que para consolidar la sanación es importante transformar el hábito negativo que hizo que enfermáramos. Hablando específicamente de la sanación, o las cosas que podemos hacer fuera de una terapia de estas, desde luego, porque imagínate que hagamos la terapia de sanación y vamos a sanar desde la parte energética, y tu parte física se va a sanar también, pero imagínate que después sigues teniendo hábitos que te lleven a que otra vez esa parte energética se vuelva a deformar, entonces volverías otra vez exactamente a caer en lo mismo. Entonces yo sí considero que una vez que somos sanados por la fuente, yo pienso, y esto pues ya es parte de lo que yo creo, es que también dentro de esa sanación pues hay una parte de conciencia, creo yo, en la que ya te cambia de cierta manera un poco la manera de pensar, ¿no? El decir, yo estaba enfermo,
Imagínate una persona que estuviera muy enferma o que ya le hubieran dicho que tiene pocos meses de vida y que haga una sanación y que la fuente la sane desde la parte energética y que sane la parte física. Imagínate ya la parte de nivel de conciencia, el saber que la medicina o que los doctores tradicionales pues le habían dicho que se iba a morir o que ya estaba desahuciado y que la fuente la haya sanado, pues yo creo que sí es un cambio total de conciencia en la cual yo creo que va a cambiar toda su forma de vida, creo yo, y así lo he visto también en personas que han estado a punto de morir o que han muerto incluso algunos minutos y que han regresado, que sus vidas han sido completamente diferentes. Entonces sí, yo creo que el tema de los hábitos son los que hoy día nos llevan mucho a tener estos desequilibrios, los hábitos que no nos favorecen en ningún sentido, y pues hay muchos ejemplos de ellos. Sin embargo, es importante la terapia de LNT, en este caso, para que el hábito se pueda consolidar a nivel de una sanación. O sea, no basta con solamente cambiar tu hábito, no te vas a mejorar. Es correcto, es eso que comentas, y por dos razones. La primera es, pueden ser cuestiones que te sucedieron, desde luego, y que transformaron la parte energética y te llevaron a enfermarte. Pero imagínate que sean temas en tu capa espiritual que provienen de alguna situación que vivieron tus ancestros, tus abuelos, pues no sé, tus tíos, tu mamá, tu papá. En ese caso, por mucho que tú modifiques tus hábitos, lo cual de todas maneras va a ser bueno, pues esa otra parte no la vas a poder tú sanar. Esa parte la va a sanar la fuente, va a ir directamente a esa parte espiritual, la va a sanar y entonces tú vas a sanar ya en tu parte física. Pero es cierto, si tú solo haces la parte de los hábitos, vas a modificar y a sanar algunas cuestiones, pero si es parte espiritual va a ser difícil, y aquí también podrían entrar algunas otras terapias como la parte sistémica o constelaciones familiares, que también te ayudarían a investigar un poco más la causa de por qué tienes alguna situación en esta vida que no se ha resuelto y que proviene de tus ancestros, de algún desequilibrio en tus ancestros. Ahí te ayudaría eso. Pero sí, es correcto, por eso sí necesitas pues esta terapia, aunque hagas ya las cosas muy bien. Tú como terapeuta, ¿te ha pasado o es posible que puedas estar dando terapia sin querer o sin intención de sanar a alguien? Pues a mí no específicamente, solo lo que les comenté del avión. Algo muy curioso que platicó el maestro hablando de esto es que en alguna ocasión recibió a una persona, a una señora que iba a terapia con él, y normalmente la terapia se hace solamente pues el terapeuta y el paciente en un espacio. ¿Por qué? Pues porque la fuente no distingue quién está y quién no está. ¿Por qué es esto? Bueno, esta señora dijo, es que mi esposo quiere entrar, quiere estar conmigo en la terapia, y normalmente no es así, o no debe ser así. Entonces, pues ante la insistencia de esta persona, pues el maestro dijo, pues sí, que pase, ¿no? Tu esposo. Y le dijo, bueno, pues tú quédate por allá atrás, yo voy a estar trabajando con tu esposa y tú quédate acá atrás. Y entonces, pues empezó a preguntarle a la señora, pues cuál era su problema, cuál era el tema, y cuando la señora le señala para que voltea a ver al esposo, y el esposo tenía esos movimientos de liberación. Y la que iba a terapia era la esposa. En ese caso, lo que sucede es que el que tiene el mayor problema es el esposo, o era el esposo. Y la esposa estaba haciendo el eco del bloqueo del esposo, digámoslo así. Pues la esposa fue porque ella quería trabajar algo, pero la cuestión es que si tú pones a dos personas en el mismo lugar, lo que va a suceder con la fuente es que va a trabajar en la persona que tenga el problema más crítico, de alguna manera. Entonces, en este caso, la esposa tal vez iba a consultar porque tenía pues, algún problema, y el esposo solo lo acompañó, pero en realidad el que tenía un problema más grave era el esposo. Tal vez ni lo sabía. Ok, pero no estaba relacionado con el problema que la señora iba a sanar. No, estaba solo relacionado con que, pues, ni el terapeuta, que en este caso era el maestro, le quería dar terapia al esposo, ni el esposo iba a tener terapia. No iba a pedir terapia, él solo iba acompañando a su esposa. Pero la fuente, pues lo tomó él porque era dentro de ese espacio, era el que tenía el problema
pues, mayor, digámoslo así. Era prioritario. Era prioritario, exacto. Y ahí viene otro tema interesante. Si tú a la fuente, quiero que me sanes, o yo le digo, quiero que sanes a Vic de lo que tú quieras o de lo que necesite. Si tú dices, no, es que yo traigo un dolor de garganta, ¿no? Pero la fuente detecta que traes un tema en el hígado, pues la fuente te va a empezar a liberar del hígado. Y tú vas a decir, oye, pero pues mi garganta no se me sanó. No, pues te estás sanando del hígado, porque si no se te sana del hígado, es lo que te va a hacer un daño mayor. Entonces, en realidad, la fuente es la que selecciona cuando tú no le pides algo específico. Cuando le pides algo específico, sí, pero no le puedes decir a la fuente, quiero sanar de lo que sea. Porque entonces sí vas a tener movimientos, pero él va a elegir. Y a lo mejor tú ni siquiera sabes que tienes un tema ahí. A lo mejor se te está desarrollando una diabetes y tú no lo sabes. Y la fuente sí lo sabe, entonces te empieza a hacer que hagas movimientos de liberación para esa parte de la diabetes, ¿no? Aunque bueno, pues en realidad para ti como paciente, pues tú no sabes si cada movimiento es para cada cosa, pero si se lo pides específicamente, oye, quiero sanar de la diabetes o tengo migraña o tengo, no sé, algún tema en los pulmones, específicamente, pues sí te ayuda a sanar de eso. Y para terminar el punto, déjame decirte que sí necesitamos el permiso expreso de las personas para poder sanarles. Es decir, si no, tu cuerpo lo podría interpretar como un ataque energético, porque no sabes si es para bien o para mal. Entonces, tú debes de aceptar que yo te haga una sanación o si no estás en condiciones, tu tutor o alguien debiera de dar ese permiso para hacerte esa sanación a través de la fuente. ¿Con qué frecuencia debe tomarse un tratamiento de LNT? Pues cuando es en presencial es cada 15 días, es 2 veces al mes, y aquí algo interesante es que como cualquier tratamiento terapéutico, no quiere decir que en la primera sesión ya sanaste al otro día, no es magia, ya lo dijimos, esto es un tratamiento terapéutico totalmente. Lo que sí es cierto es que las personas a veces en 3 o 4 sesiones pueden estar ya muy cercanas a sanar, y sobre todo si es una cuestión fuerte o difícil, ¿no? Lo cual muchas veces pues en el tema médico te puedes tardar meses, ¿no? 6 meses, 1 año. Incluso yo te diría, y hay personas que me dicen, oye, pero pues es mejor la medicina, ¿no? Y yo les digo, pues si tienes un dolor de cabeza porque hoy día te asoleaste, está bien, te tomas un Mejoral o vas al doctor y se te quitó. Pero si ese dolor de cabeza es por un tema energético, una deformación o es un tema espiritual, pues vas a tener dolores de cabeza toda tu vida si no vas a un terapeuta. Y un doctor no te los va a quitar, o te va a decir no tienes sanación, o te va a decir tienes que tomar una pastilla diaria durante los 50 años de vida que te queden. Entonces yo siempre les digo, si un doctor o si la medicina en 10 años no te ha curado de algo, porque conozco personas que han estado en tratamiento por 5 años, 10 años y solo se les calma, pues yo digo, ¿por qué creerías que sí te va a curar la medicina tradicional en los años que siguen? Si llevas 10 años con un tratamiento y tomando medicinas, ¿por qué en el 11 sí te vas a curar? Entonces, en ese momento yo es cuando digo que para temas físicos y muy marcados y dolores en este momento, un golpe, una fractura, pues tienes desde luego la medicina, tiene que actuar y tienes que atenderte, eso sería siempre. Pero de ahí en fuera pues tendrías que ver cuál es el origen de cualquier manifestación que tú tienes en el cuerpo, porque a mí me queda claro que cualquier cosa que tengamos tiene un origen energético, emocional, para eso que tiene. Así que es necesario encontrar el origen de la enfermedad para poder llegar a la sanación completa. Sí, es necesario, y la diferencia que tiene el NT con otras herramientas, que creo que todas son útiles y yo pues respeto todas y creo que todas tienen algo bueno, es que aquí pues no hay una interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se basa en la sanación. Hay terapias como la parte sistémica y de constelaciones que sí te pueden decir y pueden interpretar por qué tienes alguna situación difícil en esta vida, pero sí requieren de que el terapeuta, en ese caso, sea un terapeuta con experiencia. Y no solo eso, sino que también tenga mucha intuición, porque ya en el tema de interpretación pues tienes que saberle la energía y todo este tipo de cuestiones. Y en la LNT
pues simple y sencillamente como no se trata de interpretar, solo de ir al origen, como bien lo dices, de esa situación, cualquier persona que ya esté conectada con la fuente y que sepa este protocolo puede dar terapia y ayudar a las personas. ¿Qué te trae la terapia LNT como un antes y un después a tu vida? O conectarte con la fuente por medio de esa práctica. Han sido cambios importantes y otros en los que todavía estoy. La fuente, como dicen los maestros, es la que te lleva por el camino y es la que te dice cuándo tienes que hacer algo, cuándo tienes que dedicarte más a esto, cuándo tienes que dar cursos, en fin. Entonces, yo creo que para los que nos certificamos en esta terapia, si hay un antes y un después en ese sentido, muchas cosas cambian. Sin embargo, pues es interesante también que lo preguntes, porque de pronto te empieza a jalar otra vez la vida, te empieza a jalar otra vez el trabajo que haces de pronto diferente a esto, o los problemas, o la ciudad, o el tráfico, y tienes que seguir recordando pues que ya estás en ese camino y seguir pues sí, eso, practicándolo, aprendiendo más, y sobre todo pues ayudando a las personas para mantenerte en ese camino, pero sí, de pronto no es tan fácil, pero pues ya estamos en el camino. ¿Qué consejo, qué comentario le darías a la gente en el sentido de la sanación? Sí que buscan su sanación, pero ¿desde dónde? Más que consejo, yo les recordaría algo que yo he ido descubriendo poco a poco. Yo les diría que todos tenemos derecho a estar bien físicamente, tenemos derecho a estar contentos, a ser felices, a tener abundancia. Todos tenemos ese derecho por naturaleza. Eso les diría yo, y eso me digo a mí mismo. Sin embargo, a través de la vida que vamos teniendo desde que somos pequeños y vamos creciendo, pues van teniendo nuestra energía y nuestra parte pues espiritual, pues muchas situaciones que nos van haciendo pues apartarnos de eso. Hay muchas personas que nos van diciendo que no merecemos algo, hay muchas cuestiones comerciales que nos dicen que consumamos o compremos cosas, en fin, nos vamos apartando de ese origen. Entonces yo lo que me digo a mí y es lo que les puedo compartir es: tenemos que buscar las herramientas y desde luego las prácticas o cualquier cosa que nos ayude a regresar a eso. Tú hace rato comentabas, oye, si cambiamos nuestros hábitos, sí, eso ayuda, sí, desde luego. Sin embargo, sí necesitas buscar terapias y ayuda profesional. Yo conozco personas que dicen, oye, es que ya leí 10 libros, es que ya estoy haciendo lo que dice el libro, ya estoy haciendo... O sea, sí tienes esa intención, pero muchas veces no la enfocas adecuadamente. ¿Qué necesitas? Pues alguien profesional que te guíe y te diga, enfócalo de esta manera para que tú regreses a eso. Entonces yo lo que te diría como cuestión final es, lo peor que podemos hacer es quedarnos mal y pensar que esa es la vida que tenemos que tener. Yo te diría, tenemos que buscar, si tú dices, yo voy a ir a aprender meditación, está perfecto, te vas a conocer más. Si tú dices, yo voy a ir a sanación LNT, está perfecto. O sea, lo que tú quieras hacer está bien, pero que veas que eso te va a llevar o va a abonar a que regreses a ese estado natural de equilibrio que todos que tenemos en un origen y que tenemos derecho a seguir teniendo, y que normalmente no tenemos porque creemos que no lo merecemos y que no es así, y dejamos que la vida, las personas, las situaciones, muchas cosas más nos alejen de eso. Entonces, como diría por ahí alguien, diario deberías de comer bien, y también deberías de tener terapia con alguna persona profesional en cualquier lugar que tú quieras, con la persona que tú quieras, pero algo que te haga conocerte más a ti mismo, que te haga ir hacia adentro, que es donde estamos, donde está todo nuestro ser, y no que estemos viviendo para los demás y fuera de nosotros. Entonces yo diría eso, que busquen eso y que nos visiten, que hagan meditación contigo y que hagan terapia LNT conmigo. Y que vuelvan a la fuente.
Muy bien, Pablo, muchas gracias por este tiempo y vamos a volver a trabajar juntos haciendo una práctica de LNT a distancia combinado con Reiki a distancia y una super mega sanación a distancia para todas las personas que quieran conectarse en esa. Estaría genial, claro que sí. Se oye muy bien, lo podemos hacer. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Muy bien, Pablo, bienvenido.